Bueno, vamos a estudiar un ratico la palabra. Y bueno, voy a hablar un minutico para pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo de estudio. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos honra y alabanza a ti. Tú eres bueno y maravilloso, tú eres grande y poderoso, y te pedimos, Señor precioso, que tú nos guíes, que nos dirijas en el estudio que vamos a hacer hoy, en lo que vamos a estar leyendo. Y que tú, Señor, nos hables, Señor, de la manera que tú quieres que nosotros estemos estudiando siempre tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, te honramos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Am- Bueno, entonces voy a compartir por acá mi pantalla para que miremos. Ay, ¿cómo fue que dije ahorita? Primero Mateo, ¿cierto? Mateo 2:12. Y después Lucas 2:38. Creo que es así. Listo. Espérame, ya voy a compartir acá. Listo, ahí ya se ve. Bueno, habíamos visto la vez pasada. Bueno, no, la vez pasada habíamos visto era Lucas. Y estamos hoy conectando ya con Mateo otra vez. Habíamos visto toda esta parte de el nacimiento de Jesús y la última parte que miramos fue la presentación de Jesús en el templo. Ujú, Y ya después de que miremos lo de Mateo, seguiríamos con el regreso de ellos a Nazaret. ¿Sí? ujú, Entonces aquí nos van a presentar como las cosas que pasaron ahí. Entonces ujú. vamos a mirar, ayúdame entonces a leer acá desde Mateo 2 desde el 13 hasta el final, acá del capítulo. Mateo 2. Listo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ujú. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Listo, súper. La vez pasada habíamos hablado un poquito de eso, ¿no? Que tú decías que él iba a ser llamado Nazareno, entonces que era cumplimiento de las promesas. Pero Pero no bueno, nació. pero no nació allá exactamente. Nació fue en Belén. Ujú. Entonces, ¿qué más te llama la atención acá de este pasaje? También lo de Egipto, que dice la profecía de Egipto llamé a mi hijo, pero tampoco fue que él nació en Egipto, sino que Ah, o sea, llegó allá porque, para sí. que era la profecía, pero no era porque iba a ser egipcio. Ujú. Sí, Y qué chévere, ¿no? ¿Y qué tal esta de acá? La del 18, la del versículo 18. Voz fue terrible. oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos. No quiso ser consolada porque perecieron. Y esto aparece también en Jeremías 31:15. Tú cuando yo le doy aquí cosito, ¿tú alcanzas a verlo? Ujú. Jeremías 31:15. Sí. Sí.
Y, Entonces vemos varias partes, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la de Egipto, es Oseas 11:1. ajá. Yo pregunto, Herodes, ¿cómo fue nombrado? O sea, esos dos reyes en esa época, ¿cómo eran nombrados? ¿Era también por herencia? ¿El hijo No. del rey anterior o cómo era? Bueno, lo que pasa es que bueno, eso tiene mucho que de pronto mirarle un poco como a las guerras también y a lo que ocurrió como en el periodo en el que no está escrito, o sea, o del que no tenemos como referencia en nuestra Biblia, pero sí está escrito en el libro de Macabeos, como esa parte histórica de ese tiempo, las guerras y cómo varios imperios tomaron el poder y cómo después el poder lo toma el Imperio Romano y estos reyes se levantaban en cierta forma, como por una parte sí, en la parte sí como en los hijos, en en algunas provincias, en algunos lugares, pero también eran puestos. Pero sí sería muy bueno, yo por ahí tengo como referencias acerca de eso. Si quieres, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a anotarlo como algo para que lo revisemos, para que lo miremos dentro del contexto histórico, algo así como resumidito para que la próxima. Y, y sí, la idea es como ver que la organización y el contexto político también son importantes para uno poder entender lo que ellos estaban viviendo. Esa parte siempre me ha parecido bien interesante porque a veces uno como que lee la palabra, pero si uno no tiene como esas cosas que pasaron de fondo en la parte histórica, se queda uno a veces como corto. Ujú. En el caso específico de Herodes, sí, sí fueron hijos, ¿no? Quedaron hijos y entonces uno cogió una parte, el otro cogió otra y todos eran terribles. Entonces, pero entonces como que José lo que dijo fue, vámonos para donde está el menos peor. Sí, sé Ellos como eran judíos, ¿no? dime. Eran judíos, ¿cierto? Ellos, los reyes que ponían allí, tenían de pronto, a veces tenían de pronto como que fuera uno de los padres fuera judío, pero realmente que practicaran el judaísmo, no. Eran más la parte política, era más la parte política y ellos lo que sí tenían que saber, lo que sí tenían que saber era como las leyes, porque ellos estaban gobernando en un sitio en donde en donde tenían unas leyes como bien establecidas, ¿no? Toda esa parte de los fariseos, de los saduceos, ellos tenían unas normas y ellos tenían que saber acerca de eso. De hecho, por eso es que Herodes, cuando escucha de las profecías y todo eso, él se alerta. Él dice, eso no es una bobada, pues, sino que él dice, yo sé que este pueblo tiene su historia y tiene una historia con Dios, aunque él no fuera devoto pues del Señor y nada de eso, pero reconocían, los pueblos alrededor también reconocían de la obra de Dios, de lo que hacía Dios. Entonces esa parte es bien importante. ¿Sabes qué? Voy a dejarlo por aquí anotado y de una vez y ahorita para poderlo revisar en la próxima, porque aquí me acaba de decir que nos quedan 10 minuticos. Entonces, leamos el otro pedacito como para que no se nos vaya a quedar, em, para que no se nos vaya a quedar ahí. Ahí me Vale. dice si se ve la Está pantalla. cargando. Ah, está Ya. cargando. Listo. Entonces, leamos acá. Ah, ok. Aquí ya, espérame un segundito, me devuelvo por acá y miramos qué más hay acá. Bueno, entonces démonos cuenta que termina esa parte y ya para Mateo empieza la predicación de Juan el Bautista. Y en Lucas está el regreso a Nazaret, pero hay un episodio que es Jesús estando como, dice ahí, como de 12 años, ¿no? Cuando tuvo Ujú. 12 años. Entonces sí vamos a continuar con Lucas un poco más y ya después empatamos con lo que hay en Mateo, porque ya Mateo 3 ya nos está empezando a hablar acerca del tiempo de Juan el Bautista y ya cuando Jesús estaba grande, pues. Bueno, Entonces le damos esta partecita y seguimos con el niño Jesús en el templo.
Bueno, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, ¿qué ves ahí? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención ahí? Creo, pues como pensando en cómo era la sociedad en esa época, que las familias eran muy grandes y como muy unidas también, porque si ellos pensaban, ay, debe estar con los familiares, debía ser un mundo de gente los familiares o los conocidos, o sea, seguramente era una peregrinación enorme a Jerusalén de gente de todas las provincias, de todo lado, o sea, familias y familias y familias enteras. Yo no sé por qué siempre me he imaginado como un tren, pero creo que en esa época no existían los trenes. ¿Quién sabe cómo viajaban? ¿A pie, en burro? Yo creo que a Sí, pie, a pie y en animalitos también, sí, en burro, pues sobre todo como en burro. pero no Pues podían eso es tener como lo que tantos uno ve, ¿no? burros. O sea, para todas las Ellos, familias enteras no podía haber tantos burros. no, más, yo Se creo que más a turnarían en... pie. Así Sí, como Jesús también dice que él mantenía era caminando a pie. Ay, y yo digo a veces uno como que se acostumbra tanto uno al transporte y a esas cosas que se vuelve uno es como flojo con la sí, pero yo caminada, creo que no eran tan largas las distancias tampoco. ¿sí? O sea, de Pero pronto imagínate, ya viajaban habían caminado 3 días. por eso, pero 3 días, ¿cuánto es en carro? Digamos que es Ah, ok. como de Ya. Bogotá ¿a dónde? A O Neiva sea, no tal es tan vez. lejos realmente. No, yo creo que uno no llega a Neiva caminando. No, es muy, muy En cerca. O Google sea, Maps uno puede buscar yo por lo y le menos dice a uno cuánto va caminando. una vez me vine de Suba al centro de Bogotá y me demoré como 6 horas. Entonces, imagínate, Bueno, yo creo sí, a veces cuando había paro también, uno salía ajá. del lugar donde estuviera y camine Y uno se demora mucho varias tiempo horas. caminando. Entonces, yo Sí. creo que 3 días no es tan lejos. Es como de Mm, Bogotá a Zipaquirá por ahí, yo creo. puede ser, sí, puede ser. Sí, quedaba todo cerquita, a no ser que fuera más días caminando. Porque con niños y todo, y viejitos, Sí, no creo sí, que sí, sí. sea rápido. Bueno, en fin, no Y sé con por qué estaba. cosas también, porque ellos llevaban sus maletas, Exacto. sus cosas, ¿cierto? Con maletines, Cargadas con en el cosas. burro. Ahí sí, en Ujú. el burro. Y estaba pensando también que lo de Jesús se ve como, o sea, uno lo ve como si fuera algo grosero, como que le dijera a los papás, ¿ustedes por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tengo que estar acá? O sea, como la mamá toda preocupada y el papá seguramente también. Entonces ahí se ve el carácter de Jesús que lo sorprendía a uno, como cuando la mamá lo iba a buscar, que te buscamos nosotros y tus hermanos. Y él le dice, mi madre y mis hermanos son los que están aquí. Sí, 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 sí. Siempre, tal vez como que esas palabras suenan como, para nosotros como que no tiene modales o sí, Exacto. como que esas palabras son muy fuertes. Pero también pensaba en otra cosa mientras que tú leías y es como más o menos a los 10 años, según lo que yo veo en los niños, escucho y todo eso, ellos empiezan a tener también como
digamos que una pequeña, pues bueno, a veces son grandes, ¿no? Como rebeldías. Ujú, Pero entonces en el caso del Señor no era la rebeldía, sino más bien el que él sabía, aún estando así de pequeño, él sabía qué era lo que iba a hacer, qué era lo ujú. que tenía que hacer. O sea, eso me parece tan impresionante. Un Y la joven como claridad, tan concentrado en lo que tenía que hacer. y la claridad de que así mis papás se pongan bravos, hay alguien por encima de mis papás, y es mi padre que está en los cielos. O sea, se pueden poner Ujú. lo bravos que quieran, y sí. O sea, no es como una agresión hacia ellos, sino más bien son las jerarquías. Es que primero está Dios, y hay que Ajá. obedecer primero a Dios antes que a los padres. Impresionante. Sí. Oye, mira que estaba mirando en Google Maps, precisamente sí, es que sí son 3 horas, perdón, 3 días y 4 horas desde, digamos que desde aquí hasta allá, hasta el local de la iglesia, desde acá de Neiva hasta Bogotá, son 3 días, 4 horas, pero ¿Caminando? sin parar, sí, o sea, Ah, ok, sin sin lo que parar. es la noche, ¿no? Ujú. Entonces, di tú que hay que ponerle a eso otro día más. Otro día, bueno, digamos Un día y que medio, un digamos. día y medio por la dormida. Sí, porque pues tampoco. Sí, yo me imagino que ya pasaba la noche y ellos tenían No, que pero ¿quién casi va a hacer todo eso? eso. Ni pararse a comer ni nada. No. Yo creo que no era tan lejos como de Neiva a Bogotá. No, no, Debía ser no, mucho no, más no, cerca. porque tú tendrías que, por eso te digo, Sí, tres no. días y 4 horas sería sin parar, obviamente. Mm. Pero parando, pues hay que ponerle a eso un día y medio más. Entonces, más o menos si era una distancia, por decir algo, de pronto hasta Girardot, pienso yo, como la Tal mitad vez del sí. camino, una cosa Ujú. así. Sí. Y las ciudades eran más pequeñas, además. Sí, Uno llegaba a la ciudad y ya llegaba. No era que tenía que seguir caminando 3 horas para atravesar la ciudad como acá, o 8 horas. sí, ajá. Sí, 2 días y 2 horas. Y bueno, y lo otro también es el ritmo de caminada. Yo, por ejemplo, camino Ujú. súper lento, Sí, tenaz. pero bueno, quedamos entonces ahí. Bu- Quedamos entonces ahí en esa parte de Jesús, en Lucas 2. Y fíjate que Lucas 3 también ya es la predicación de Juan el Bautista. Entonces sí podríamos, si el Señor permite, entre 8 días, revisamos como la parte histórica, la parte un poquitico geográfica también. Yo tengo por ahí como algunos apuntes acerca de eso, entonces confiando en Dios, miramos eso dentro de 8 días para complementar y luego sí ya pasamos a los siguientes capítulos que son ya con Juan y el Señor ya habiendo pasado a su etapa de adulto y a su etapa de ministerio también, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, vamos a hablar un minutico Bueno, y terminamos. listo. Bueno, Padre, gracias, Señor precioso, por este tiempo que hemos podido mirar tu palabra con Sonia, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que tú sigas dirigiéndonos a lo que tú quieres hacernos entender por tu palabra, que nos sigas guiando y que sigas fortaleciendo nuestras vidas cada día, Señor, para estar más cerca de ti. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, y te damos honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, termino acá entonces.